Shalom, shalom, amada familia. Que el Eterno bendiga sus vidas, el Eterno les guarde. Habla para ustedes el pastor Elmin Roja. Somos el Ministerio MC Shalom Internacional Monagas, Venezuela. Y estamos una vez más por estos medios. Complacido con el Padre Eterno, agradecemos a Él primeramente por la vida que nos ha dado, por el privilegio de estar una vez más por estos medios. En este día de hoy, amados hermanos, quiero compartir con ustedes lo que nosotros en realidad somos. Porque surge la pregunta, surge la inquietud. Cuando nos escuchan hablar, las personas preguntan ¿qué somos? ¿Somos una nueva religión? ¿Somos un nuevo sistema doctrinal? ¿Somos un nuevo medio de creencia o un nuevo sistema de creencia? Y simplemente, amados, lo que nos toca es identificarnos y decirle a las personas que nosotros somos estudiosos de las escrituras de la perspectiva hebrea. Pero en realidad, tomando en cuenta este punto de vista con que muchas personas, pues, curiosamente, cuando nos escuchan hablar, vienen y dicen que si esto ya existe o es algo implementado por algún tipo de persona, nosotros nos abocamos a lo que dice la palabra del Abacados. Entonces vamos a identificarnos en esta hora porque ha sido de mucho interés para muchas personas en querer conocer lo que nosotros como ministerio hacemos. Ahora, ¿quiénes somos? Somos un ministerio que ha entendido la importancia de retornar a las raíces hebreas de la fe bíblica, Emuná, fe obediente. Estudiamos la palabra de Elohim desde Génesis hasta el Apocalipsis, rescatando los términos y nombres en su lenguaje original, el lenguaje hebreo. Reconocemos el valor de las instrucciones de vida, mandamientos que nuestro Padre Celestial nos dejó para vivir una vida en bendición llena de amor, salud, prosperidad y shalom. Y como siempre decimos, no somos salvos por haber obedecido o por obedecer los mandamientos. Obedecemos los mandamientos por amor al que nos salvó. A raíz de este punto es que nosotros, mis hermanos queridos, nos identificamos. Somos un ministerio de raíces hebreas que estudiamos la palabra desde esa perspectiva, desde Génesis, como se conoce en un principio, hasta Apocalipsis. Y es importante porque en vista pues de que ha surgido este mover, que muchas personas ha catalogado como un movimiento, ha catalogado esto como una nueva doctrina, ha catalogado las raíces hebreas como un nuevo sistema teológico, pero en realidad no lo es. No, las raíces hebreas de la fe no es una doctrina nueva, no es un nuevo sistema teológico, no es religión, no es, amados hermanos, tampoco un movimiento como se le ha adjudicado el nombre. El movimiento de raíces hebreas no lo es. Es simplemente el mover que el mismo Eterno ha traído en estos últimos 10 años, pudiera yo decir desde el año 2012 o 2010 para acá, y para ir un poco más hacia atrás, que desde el 2012 fue que comenzó el boom a través de los medios en las redes sociales, pero ya de antemano venía este conocimiento. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de las raíces hebreas de la fe? Les voy a hablar de nuestro enfoque. En la actualidad muchos creyentes están saliendo de la iglesia evangélica regular, desde sus diferentes denominaciones, bautistas, pentecostales, presbiterianos, cuadrangulares, adventistas y muchas otras más. Pudiéramos decir luz del mundo, asigeo, mire, hay gran diversidades de denominaciones y gran diversidades de doctrina en las cuales muchas personas ya vienen saliendo de ese sistema regular y por diversas razones que van desde la decepción hasta la necesidad de experimentar el poder y la bendición del Eterno en forma integral en la vida personal y familiar de cada creyente. Iglesia, donde se aprende la doctrina cristiana y la vida cristiana bajo los aspectos teológicos modernos. Sin embargo, muchos de los conceptos doctrinales proceden de una misma fuente. ¿Cuál es esa fuente? Esa fuente es el catolicismo romano, una teología básicamente occidental establecida por los padres de la iglesia. Ahora, le voy a dar
una breve explicación, porque nos habían inculcado en las iglesias cristianas evangélicas que los padres de la fe fueron los apóstoles, fueron los primeros seguidores del Mesías. Pero investigando e indagando de dónde viene el término padre de la iglesia, padre de las denominaciones, por decirlo así, pues encontramos que todas estas personas a quienes se le adjudicó los padres de la iglesia no son ninguno de los discípulos del Mesías. Ahora veamos quiénes son estos padres de la iglesia: San Anastasio, San Basilio, San Gregorio Magno, San Juan Crisóstomo, los cuales eran griegos. Y la otra parte, o la segunda presentación de los padres de la iglesia, San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo, quienes eran latinos, entre muchos otros, de los cuales ninguno era del pueblo hebreo. Autores de una teología que desjudaizó, cambió o quiso cambiar y tergiversó la imagen, la doctrina y el propósito de las enseñanzas de Yeshua y de sus apóstoles, los cuales todos eran judíos, así como nuestro Mashiach Yeshua también, quien era judío. Los nuevos conceptos de las raíces hebreas son conceptos que no son nuevos en realidad, sino más bien antiguos, conceptos que tienen su origen en el primer siglo de nuestra era, justamente con la venida de Yeshua HaMashiach, a quien conocimos y nos dieron a entender que su nombre era Jesucristo, pero ya sabemos que su nombre es hebreo y no es un nombre latino, y su nombre, en realidad, el nombre de nuestro Adón, de nuestro Salvador, es Yeshua. Y la restauración de la Keilah. Viene la Keilah, lo que nosotros hablamos como Keilah, lo que es traducido como iglesia. Eso es algo, amados hermanos, que también está en las Escrituras. El Padre Eterno, a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, está llevando a su Keilah, la iglesia, a un nuevo nivel de revelación, entendimiento y obediencia. Somos una congregación, un ministerio que estudia las raíces hebreas para proclamar la Torá. La Torá son las instrucciones dadas en un principio para el pueblo. Ahora bien, le voy a narrar algo, porque cuando utilizamos el nombre Torá, cuando hablamos acerca de lo que es la Torá, muchas personas se aterrorizan porque desconocen el término, desconocen lo que significa la palabra Torah. Y eso es algo, mi hermano querido y amigo que me estás escuchando, que en realidad no es como nos lo presentaron. El señalamiento, la manera de adjudicar el término a un grupo de personas o a una determinada localidad. La palabra Torah hace referencia a las instrucciones del Padre Eterno. Más adelante le voy a explicar un poquito con más detalle lo que eso significa. Hoy en día el pueblo de Adonai y el mundo entero está siendo motivado, está siendo atraído por lo que es este conocimiento de las raíces hebreas de la fe. Complementamos en nuestro centro de enseñanza con la presencia del Mesías mismo. Sí, todo nuestro enfoque, toda nuestra enseñanza, todo nuestro sistema de estudio está basado en el Mashiach Yeshua. Creemos que la Torá, la que le fue dada a Moisés, es la revelación inicial de Elohim, no solamente para Israel, sino para toda la humanidad. Es la base de los pactos en relación con Adonai. Es el fundamento de las Escrituras y su revelación del Mesías Yeshua. Estamos dedicados a educar y estamos motivados a instruirle a ustedes, a enseñarle por qué nuestro Mesías no tiene un nombre como nos lo presentaron, sino que somos seguidores de Yeshua mismo, el Salvador. Y el panorama completo de las Escrituras es lo que nosotros queremos enseñar. Por eso lo que llamamos a los creyentes, a las personas que nos escuchan, que van a poder tener la oportunidad de ver este video, por favor, amigo, dedíquese a investigar, dedíquese a buscar la revelación acorde a la palabra del Abacados, porque para este tiempo, justamente, que son los tiempos finales, hemos visto cómo se ha captado la atención con preocupación de mucha gente, porque han visto las raíces hebreas como algo esotérico, como algo fuera de lugar. Lo ven como que esto viniera de otro planeta y ya nos titulan de hereje, de apóstata. Pero Baruch Hashem por todo eso,
porque no desestimamos las instrucciones del Padre Eterno que fue dada por nuestro don Jesús HaMashiach, así como tampoco desestimamos los anuncios de los profetas. Nuestra cita bíblica, la cual nosotros tenemos como tema de hoy, está basado en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Ya la voy a dar lectura. Estudiamos las escrituras de una manera profunda, la relación que debemos tener con el creyente de la Biblia, con la Torá, es lo que nosotros tratamos de implementar, tratamos de motivar para que las personas en verdad sientan el deseo en su corazón de ir más allá de lo que escuchan. Lo que usted conoce como la Torá, lo que usted escucha cuando se le viene ese nombre, que muchas personas, como ya le dije, lo ven como algo místico, como algo extraño. El nombre es simplemente Torá. Habla acerca de la ley, lo que tú conoces como Pentateuco. Estos son los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales también analizaremos y vemos cuáles son sus funciones, la función de la ley. Tenemos también en la misma Biblia, la que tiene usted en su casa, indistintamente de la versión, la más conocida es la versión Reina y Valera, revisión 1960. Allí está la Torá, amigo mío, hermano mío. Allí los primeros 5 libros de la Biblia son la Torá de nuestro Padre Eterno, lo que se le entregó a Moshe o a Moisés en el monte Sinaí. Tenemos también los anuncios proféticos, los profetas que el Eterno utilizó para que su pueblo pueda llegar al conocimiento, y en ese caso para que el pueblo pueda retornar a lo que ellos habían olvidado. Por eso es que hablamos abiertamente de este tipo de enseñanza. Lo que tú conoces como Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es el pacto renovado, no es nada nuevo, eso ya existía, y es el Brit Hadashah que hace el pacto renovado. Pues son los cuestionamientos que hay en las epístolas de Rachaúl e incluso también los evangelios acerca de la ley, de qué manera los discípulos de Yeshua y los nuevos creyentes aplicaron esto a su vida. Eso es algo que nosotros siempre procuramos de enseñarle a las personas, amigo querido, porque ha sido mal entendido la palabra Torah, y nosotros pues como estudiosos de las escrituras tenemos que ir más allá de lo que escuchamos y de lo que aprendemos. Sí, tenemos que investigar, tenemos que motivarnos y utilizo la palabra que dijo el Mesías, tenemos que motivarnos a escudriñar las escrituras. Mira lo que en realidad encierra el concepto de la palabra Torah. Le voy a decir, viene de la raíz hebrea yará, que significa lanzar una flecha. Imagínense un arquero, ya tendré idea de que lo que puede hacer un arquero. Existe un lugar que se llama el blanco, lo ponen a cierta distancia. Pues eso es lo que encierra la palabra Torah. Su raíz, obviamente, la raíz de esta palabra Torah, que es yará, como ya se lo dije, significa lanzar una flecha con la intención de dirigir el camino. Esa es la finalidad de la Torah, es decir, instruir, por lo que Torah significa dirección, instrucción, enseñanza, ley del Eterno para su pueblo, manual de instrucciones de un padre para con su hijo. Figúrese lo que encierra el término Torah y mire cómo las personas adjudican. Eso es algo que ya le corresponde a los judíos. Entonces allí donde nosotros tenemos que marcar una pauta, investigar, indagar, y me voy a lo que le acabo de leer en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20. Ahí tenemos la palabra que vamos a profundizar de una manera breve en el día de hoy, porque es importante, amigo, que usted conozca de dónde nace esto que muchas personas han titulado el movimiento de las raíces hebreas. Capítulo 2, versículo 20 dice: ustedes han edificado sobre el fundamento de los emisarios. Vea este término: ustedes han edificado sobre el fundamento de los emisarios y de los profetas. ¿Quiénes son los emisarios? Le voy a dar lectura. La que le acabo de leer es de la Biblia hebrea Kadosh israelita, pero le voy a buscar el contexto bíblico de la versión Reina y Valera, la cual es la más conocida en Latinoamérica.
y casi todo el mundo. Vea cómo lo dice esta versión: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo, Yeshua HaMashiach. Él es la principal piedra del ángulo. Ustedes, como dice aquí esta versión, ustedes han edificado sobre el fundamento de los emisarios. ¿Quiénes son los emisarios? Fueron los primeros seguidores del Mesías y de los profetas. Ahora, este término y de los profetas, tenemos que irnos a ver cuál era el mensaje que los profetas enviaban. Entonces, la piedra angular, la cual es nuestro Yeshua HaMashiach, amado amigo y hermano que me está escuchando, podemos ver entonces de dónde nace la palabra Torah y por qué nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el Mele de la casa de Israel, vino a restaurar su pueblo. Y es importante porque figúrese en algo. Ahí mismo en el libro de Mateo encontramos muchas citas bíblicas de las cuales el mismo Mesías toma posesión de ella. Y figúrese, cuando la palabra nos habla sobre los fundamentos de los emisarios, de los apóstoles, ¿cuáles son estos fundamentos, amado amigo? Cuando usted lee las escrituras, cuando usted examina, ya obviamente le voy a hablar de esto rápidamente. El Mesías ya había ascendido a los cielos. El Mesías estuvo con los discípulos una vez que resucita 40 días enseñándole, dándole las instrucciones precisas para que ellos evangelizaran y fueran. Figúrese algo, el Mesías mismo le dio instrucciones, le dijo: vayan primero a lo de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después, vayan hasta el fin del mundo, como lo refleja el libro de Marcos. Pero mírese bien claro, si yo retomo la cita bíblica del libro de Efesios 2 y me voy al principio de la cita bíblica, nos encontramos, amigo querido y hermano que me escucha, que nosotros estábamos alejados de la ciudadanía. Sí, como lo dice, le doy lectura: ustedes estaban muertos por sus pecados y actos de desobediencia, encaminaban en la senda del Olam Hazé. Eso quiere decir, ese Olam Hazé es los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo. El Olam Hazé es la corriente de este mundo, la corriente del mundo actual. Obedecían, al gobernante de los poderes del aire. Pudiéramos entrar allí y dialogar acerca de lo que es la corriente del aire en vivo, y este estudio sería demasiado extenso, no es el propósito. Sigo leyendo: que todavía está operando en los desobedientes de la Torah. Es más, se lo voy a leer en esta versión, vean. Y Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, el Olam Hazé, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Adonai, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con el Mashiach. Por gracia soy salvo. Véase lo que encierra la palabra gracia. Y se lo voy a leer en la otra versión. Que Él nos trajo vida con el Mashiach a pesar de que estamos muertos por nuestros actos de desobediencia. Eso es por misericordia que han sido salvos. Vea, lo que llama gracia, amigo querido, es la misma misericordia del abacados. Ahí nosotros podemos determinar con exactitud que el término gracia ya existía. Y podemos verlo en el libro de Bereshit, que es el libro de Génesis, en el capítulo 6, cuando un hombre, un pregonero, un hombre que se encontraba en una generación perversa, recibe la gracia del abacados, alcanza misericordia, entonces se le adjudica a él hacer el arca, se le dan las instrucciones precisas
para que construya el lugar de refugio para él y su familia, y ese hombre se llama Noah. Y mire cómo lo encierra esta palabra. ¿Ve? Aconteció, capítulo 6, versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Adonai, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas, y dijo Adonai: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Sigo leyendo. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Adonai a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha ya en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Adonai, según nuestra escritura acá, de la versión Reina Valera. Le dolió a Adonai, que eso sería, yo considero, la traducción más fidedigna de esta expresión, porque yo no creo que el Eterno tenga esa cualidad. Ahora, pero sigamos leyendo, no importa. Y le dolió a Adonai de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. Y dijo Adonai: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me ha dolido de haberlos hechos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai. Mírese este término: Noé halló gracia ante los ojos de Adonai. La gracia no es nueva. La gracia es algo que siempre ha existido, siempre ha estado allí. Entonces, amado amigo, te sigo leyendo la cita bíblica para que veamos el contexto de lo que le estoy hablando. Dice el versículo 5 que Él nos trajo vida con el Mashiach, a pesar de que estábamos muertos por nuestros actos de desobediencia. Es por misericordia que ha sido salvos. Nosotros somos salvos por la misericordia del Abatador. Esto es: Adonai nos resucitó con el Mashiach y nos sentó con Él en el cielo. Les leo en la versión que ya he estado dando lectura, la versión Reina y Valera. Perdón. Luego nos dice en el versículo 8 lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la emunah, de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Adonai. Figúrese, la gracia no nos corresponde, la gracia viene siendo un don de Adonai, pues ha sido salvo por misericordia, por medio de confiar, de modo que esto no lo hicieron ustedes, pues fue don de Adonai. No fueron salvos por sus propias obras, por tanto nadie debe de jactarse. Somos hechura de Adonai, creado en unión con el Mashiach Yeshua para una vida de buena obra, de antemano preparada por Adonai, para que así hiciéramos. Entonces, cuando nosotros seguimos leyendo, y usted puede leer todo el pasaje bíblico y llegar al versículo 20, cuando nos dice que nosotros hemos creado un fundamento, vea, hemos edificado un fundamento hemos edificado sobre los fundamentos de los emisarios. ¿Qué nos está queriendo decir la Escritura? Que hemos tomado de algo que no nos corresponde a nosotros, que ya existe un fundamento establecido, que ya están las bases establecidas y que nosotros estamos creando sobre ellas. Ustedes han edificado sobre el fundamento de los emisarios. Ese fundamento, amado amigo, lo dejaron establecido los discípulos del Mesías. Ahora, ¿cuál es ese fundamento? Ese fundamento obviamente se llama Torah. Los fundamentos de los cuales los emisarios del Mesías, los apóstoles del Mesías, aplicaron para enseñanza, se llama Torah. Porque cuando nosotros revisamos las escrituras en el libro de los Hechos, y esto no estaba en pauta, pero se me vino al pensamiento y quiero compartírselo a ustedes en el capítulo 4. Figúrese que sucede un acontecimiento allí. Vea, el Mesías le había dado autoridad y le había dado unción a los discípulos para que ellos salieran y enseñaran. Y figúrese, amado amigo, ellos llevaron el mensaje. Sucedió algo en el templo llamado La Hermosa, ¿sí? Y hubo allí la restauración de un hombre que había sido paralítico por muchos años. Y ellos, era un hombre cojo,
como lo dice el capítulo 3 del libro de los Hechos, y ahí vemos que por causa de la sanación de este hombre hubo una revuelta y a los discípulos del Mesías se llevaron a un concilio. Pero hablando a ellos, en el capítulo 4, versículo 1 nos dice lo siguiente: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Yeshua la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron en el número de los varones era como 5,000. Fundamento de los emisarios. Aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho ustedes esto? Versículo 8 del capítulo 4, libro de los Hechos, la estoy leyendo. Entonces Pedro o Kefa, lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yeshua HaMashiach, a quien ustedes crucificaron y a quien Adonai resucitó de los muertos, por él este hombre está en medio de su presencia sano. Este Yeshua es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra angular de la que nos habla el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Nuestro Yeshua mismo. Él ha venido a ser la piedra del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Kefa y de Johanán, Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Yeshua. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorios a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En cuál nombre? ¿En cuál nombre, amado amigo que me escucha? En el nombre de Yeshua HaMashiach. Y llamándoles, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yeshua. Mas Kefa, Pedro y Johanán, Juan, respondiendo, diciéndole: juzgad si es justo delante de Adonai obedecer a ustedes antes que a Adonai, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Adonai por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Figúrese, amigo, 40 años. Si usted dice más de 40 años, ¿qué cree usted que le tipifica a ese hombre? Los 430 años de esclavitud que tuvo el pueblo de Israel en Egipto. Este fundamento de lo cual habla el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 20, amado amigo, ese fundamento es lo mismo que nos dice el libro de Jeremías. Figúrese, cuando nosotros revisamos las escrituras, y ese es algo que usted puede investigar, puede indagar, porque nos han enseñado que tenemos que regresar a la senda antigua. Muchos predicadores hablan de este tema. En el libro de Jeremías 6:16 dice claramente, amigo, ¿cuál debe ser la senda antigua? Hay muchas de ellas. Preguntémonos entonces, ¿cuál senda antigua estamos nosotros siguiendo?
Leo la cita bíblica, Jeremías 6:16. Aquí está lo que Adonai dice: párense en el cruce de los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál es la buena senda, tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Miren la segunda parte del versículo. Pero ellos dijeron, ¿quién es ellos? El pueblo, amigo querido, el pueblo de Israel. Hoy en día, esta misma palabra se adjudica al sistema doctrinal religioso tradicional, la teología moderna. Hoy se adjudica a lo que nosotros tratamos de enseñar, porque cuando llevamos este mensaje de restauración, lo primero que escuchamos, eso es de los judíos. No lo tomaremos, fue la respuesta. Y cuando tú dices que esta palabra no te corresponde, cuando te decimos que tenemos que guardar los mandamientos, que tenemos que hacer caso a lo que dijo Jesús a Mashiach en Juan 14:15, cuando él mismo dice que si le amamos, pues guardemos su mandamiento. Y le voy a buscar la cita bíblica, amigo querido, y se lo voy a pegar allí mismo en la descripción de este video, para que usted vea que no le estoy hablando de algo que es nuevo, está escrito. Le estoy utilizando la Biblia Reina y Valera versión 1960. Aquí la tengo. Vea, se la estoy, enfóquela bien. Biblia que tiene un título allí, Guerra Espiritual, pero es de los obispos Reina y Valera. Y mírese, amigo querido, aquí está acá lo tengo. Déjeme ubicárselo bien. Aquí lo tengo, mire, lo estoy señalando. Ahí está, véalo bien. Reina y Valera 1960. No le estoy utilizando un libro diferente, no le estoy utilizando o no le estoy metiendo, como decimos criollamente acá en Venezuela, gatos por liebre. Estoy utilizando la misma palabra de los obispos de la antigüedad, Reina y Valera. Ahora bien, como ya les dije, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, nos dice la palabra: si me amas, guardar mis mandamientos. ¿Lo dijo quién? Jesús HaMashiach. Y hay un título allí que se describe al principio del capítulo, que te dice: Yeshua, el camino al Padre. Si Él es el camino al Padre, entonces ¿qué vamos a obedecer? ¿Cuál es el fundamento de los emisarios del Mesías y de los profetas? Vea, la Torá, amigo querido. La Torá es el fundamento. La Torá es lo que el Padre Eterno le entregó a Moshe en el monte Sinaí. Porque cuando tú revises las escrituras en el libro de Shemot y te encuentras allí, el pueblo ya había sido esclavizado. El pueblo ya había sido sometido en Egipto. Porque recuerde algo, que esa misma palabra de opresión, esa misma palabra de cautiverio, Dios se la entregó a Abraham cuando le dijo: ciertamente tu pueblo, tu nación, tu descendencia será cautiva. Y eso usted lo consigue, amigo querido, en el primer libro, conociendo la historia. Y vea, y se lo voy a dejar allí como una conchita de mango para que usted investigue. ¿A quién se le dijo en un principio, en el libro de Génesis, que su pueblo iba a ser esclavizado? Pero esa nación que iba a esclavizar el pueblo también iba a ser juzgada por el poder de Adonai. Si le doy la cita bíblica, no le estaría motivando a que usted investigue. Por eso le dejo la pregunta abierta: ¿a quién se le dijo que el pueblo iba a ser llevado bajo cautiverio, bajo presión, y que estaría esclavizado? En el libro de Shemot, Éxodo, amigo querido, allí está establecido en el libro de Éxodo, Shemot, en el capítulo 12. Ya Moisés venía de regreso. Ya Moisés estuvo en el monte Sinaí, en el monte Oré, cuando se encuentra con la presencia del Abacados, cuando el Eterno le indica a él que se quitara las sandalias de sus pies, y comienza entonces Moisés a dialogar con el Eterno y le pone todos sus pretextos, pero aún así el Eterno determina enviar a Moisés a Egipto. Moisés regresa a Egipto, se le presenta al faraón, va con su hermano Aarón, y en medio de todo eso, amado amigo y hermano que me escucha, sucede la libertad del pueblo. Y una vez que ellos salen en una de las festividades que habla las escrituras, y es la fiesta del Pesa. También te motivo para que escudriñe, para que investigue qué significa Pesaj.
la expresión exacta, que ese término lo vemos en las Escrituras, se conoce como Pascua. ¿Por qué entonces el Padre Eterno permite que su pueblo salga en el tiempo del Pesaj, cuando los panes no pudieron crecer, cuando no le dio tiempo ni siquiera de poner a leudar la masa? Porque el Padre mismo le permitió salir al pueblo de Israel de la nación de Egipto, y fue con ello una multitud mixta. Pero en el versículo 12, capítulo 12, versículo 49, nos dice la palabra: el día de la libertad. Por eso es que nosotros celebramos Pesaj. Por eso es que nosotros, amigo que me escucha y hermano, celebramos las Pascuas de la Vaca 2. Y hacemos todo esto para que, dando a entender de que somos hebreos, de que pertenecemos al linaje de la casa de Israel. Pero en el versículo 49, cuando el mismo Eterno le da respuesta a Moshe, vea, era una multitud mixta. No podemos decir que la Torah, que lo que se conoce como ley, le corresponde nada más a un determinado de personas, como muchas personas se atribuyen. ¿Ese es de los judíos? No. Mírese lo que dice las Escrituras. Versículo 49. La misma ley, la misma Torah, los mismos mandamientos, los mismos preceptos, la misma ordenanza será para el natural y para el extranjero que habitare entre ustedes. Ahí vemos claramente el fundamento de los apóstoles y los profetas. La Torah, amigo querido, es el fundamento de los emisarios del Mesías y es el fundamento de los profetas. Porque la Torah son las instrucciones dadas para el pueblo de Israel. Son las instrucciones que el Adonai, el mismo Eterno, dio a su pueblo para que su pueblo tuviera identidad, para que su pueblo tuviera comunión con Él, para que su pueblo tuviera, amado amigo, una mejor calidad de vida, para que su pueblo tuviera bendición donde quiera que ellos habitaran, y para que su pueblo viviera una vida en shalom, en completa paz, en plenitud, en gozo, en armonía, en felicidad. Todo eso es lo que encierra la palabra shalom. Entonces, cuando Dios le entrega a su pueblo la palabra, amigo querido, le está entregando el fundamento de su vida. En otra manera de decirlo, o en otras palabras, le entregó la constitución por la cual el pueblo de Israel tenía que regirse. ¿Qué vinieron a hacer los profetas, amigo querido? Te voy a decir así, a modo de, como decimos criollamente acá, abuelo de pájaro. ¿Cuál fue el propósito de los profetas? Los profetas vinieron para amonestar al pueblo que se había rebelado contra Adonai, el pueblo que había caído en el adulterio de la idolatría, en la fornicación de la idolatría, que le había dado la espalda a los mandamientos, a los preceptos, a las ordenanzas, a los estatutos que Dios había dejado establecido desde un principio. Porque le retomo la cita bíblica: una misma Torah, una misma ley. En el versículo 49 de Shemot, capítulo 12, dice: una misma ley será dada para el natural y para el extranjero que habitare entre ustedes. Si la misma palabra, amigo querido, fue dada tanto al natural de Israel como al extranjero que llegaba a Israel. Entonces ahí nos toca ver a nosotros con claridad y con exactitud que esa senda antigua de la que habla el libro de Jeremías, esa senda antigua, esa mejor senda antigua, pudiera yo decirlo, porque como lo retomo nuevamente en el capítulo 6:16, pregunten por las sendas antiguas, pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es la buena senda? La pregunta, ¿cuál es la buena senda? ¿Qué es lo que nos da a nosotros libertad? ¿Qué es lo que nos da a nosotros comunión con el Padre Eterno? ¿Qué es lo que nos hace ver que nosotros estamos cometiendo pecado? Porque en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, si mal no lo recuerdo, vamos a buscar la cita bíblica rápidamente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, para entrar en el contexto de lo que les estoy anunciando en esta hora. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, ¿sí? Infringe también la Torah, pues el pecado es infracción de la Torah. Véase bien y apúntelo, amigo querido que me escucha. El pecado es infracción de la Torah. Entonces, cuando vemos claramente de lo que está hablando Jeremías 6:16, de la senda antigua, y nosotros preguntamos cuál es la buena senda antigua, cuál es la buena senda, tenemos que tomar en cuenta que esa es la que nos va a dar descanso para nuestra alma. Entonces el Eterno dejó, como ya le dije hace un momento, lo que es instrucciones, lo que es una ordenanza, lo que es obedecer a la vaca 2. Él dejó su manual de vida para con nosotros. Y nosotros somos un diseño de Él. Si fuimos creados conforme a su imagen y conforme a su semejanza, imagen de Adonai fuimos creados, entonces Él nos entrega un manual que se llama Torah. Y ese manual es para mejorar nuestra calidad de vida.
Entonces, amigo querido, cuando nosotros entramos en el contexto bíblico de lo que encierra este criterio que nosotros somos, en verdad, porque es que nosotros hablamos de las raíces hebreas, porque hemos entendido que toda la palabra del Abacados es viva y es eficaz, y que todo lo que se le entregó a Moisés, como la ley, que es la Torá, es un documento vigente y que en la actualidad de hoy todavía aplica. No es como nos han querido hacer ver, no es como han querido demostrar, amigo querido, porque es triste, es de verdad, yo lo he experimentado, yo lo he vivido, nadie me lo ha dicho, lo he escuchado con mis propios oídos. Personas que de diferentes tendencias religiosas piensan que el Mesías vino a abolir la ley, pero cuando nosotros vamos a las escrituras y vea la senda antigua, que es la Torá, y el mismo Mashiach se identifica como eso, y lo vemos en el libro de Juan capítulo 1 versículo 1 y 5, y se lo voy a leer para que usted vea el contexto de todo esto de lo que le estoy hablando, porque es que las personas piensan que ya la Torá llegó a su fin término, y en realidad no, la Torá hasta hoy en día está vigente. ¿Y cuál es el error? Amigo, el error es que al libro que conocen ustedes como Pentateuco, al que se le dio el nombre como Pentateuco, que simplemente significa contar 5 libros, penta de contar y teuco son los libros, si mal no lo recuerdo, si me equivoco por favor corríjame, porque soy humano y tiendo a errar, pero figúrese lo que en realidad es Pentateuco, contar 5 libros. Ahora bien, cuando nosotros vemos esto y tomamos en cuenta lo que la palabra nos enseña, han adjudicado y han dicho que esa es la ley mosaica, que eso fue lo que Dios le entregó a Moisés y que ya eso no es válido. Pero yo pregunto, ¿quién creó la ley? ¿Quién escribió la Torá? ¿La escribió Moisés o la escribió el dedo de Adonai? Porque cuando tú revisas las escrituras y revisas todos los acontecimientos, todo lo que está allí, como te acabo de indicar en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 12, versículo 49, que te dice que una misma Torá les he dada al natural de Israel como al extranjero. Entonces te das cuenta que lo que Dios está entregando es su palabra. Ahora, su palabra, lo que tú no ves, lo que tú no puedes describir cómo es lo que dice el libro de Yohanan, capítulo 1, versículos 1, y te lo voy a leer, que es Juan en el Brit Hadashah. Mira, amigo querido, obsérvame bien, que te estoy tomando citas bíblicas tanto del contexto bíblico que conoce como Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah, pacto renovado, con el contexto bíblico que tú conoces como Antiguo Testamento, que es la Tanaj. Ahora bien, lo que te dice la palabra en Yohanan, que es Juan 1:5, 1:1 al 5, te dice lo siguiente: en el principio era la palabra. ¿Quién es esa palabra? ¿Quién es esa palabra? Mire, por la palabra de Adonai fueron creadas todas las cosas. En el principio era la palabra, y la palabra era con Adonai, y la palabra era Adonai mismo. Él era en el principio con Adonai. ¿Quién? La palabra. Todas las cosas por medio de él, ¿de quién? La palabra, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. La palabra. No hay más nada, amigo querido. ¿Y cuál fue esa palabra que se entregó? Una misma ley, una misma Torá, se te es dada al natural como al extranjero. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. ¿Dónde encontramos esta luz? ¿Dónde encontramos esta creación de la luz que era vida para la humanidad? La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no prevaleció contra la luz. Esa luz, amigo querido, la encontramos en el mismo libro de Bereshit, que es Génesis, capítulo 1, y ahí tú lo vas a ver. Tú lo puedes buscar, siéntete en libertad de buscarlo, de investigar. No te quedes con lo que te estoy diciendo. Perdón, ¿por qué? Es importante de que tú investigues. Es importante, amigo, de que tú te motive a buscar respuesta en las mismas escrituras. Mira lo que dice el libro de Bereshit, que es Génesis, capítulo 1. Te lo voy a leer en la misma versión Reina y Valera, versículo 3 en adelante. Y dijo Adonai: sea la luz, la palabra. Baruch Hashem, por eso. Sea la palabra luz. Y fue la luz, y vio Adonai que la luz era buena, la palabra era buena,
Y Adonai separó la luz de las tinieblas, separó la palabra de la incredulidad, separó la palabra de la duda, separó la palabra de lo increíble que el ser humano puede determinar como algo que no existe. El Eterno hace una separación, su palabra la separa de las tinieblas, y esa palabra, dice las Escrituras, era totalmente buena, y llamó a la palabra día y llamó a la tiniebla noche. Y fue en la tarde. Duda, amigo querido. Cuando tú tienes duda, tú estás en oscuridad. Cuando tú no crees lo que te estoy diciendo, y te motivo que investigue, por favor, investiga, por favor, salte de ese cliché, quítate ese cliché de que ya no estás, como te digo, bajo un dogmatismo de hombre, bajo un criterio humano. Amigo, despierta, sal de esas cuatro paredes, sal de esa teología de reemplazo, sal del engaño y ven a las Escrituras, porque la misma palabra, como dice las Escrituras, trae luz a nuestras vidas. Vea, como te digo, y llamó a Adonai a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. La tarde y la mañana un día. En otras palabras, en otra versión te dice que era de tarde a tarde. Ahora bien, sigo leyendo. Cuando tú encuentras este término en el libro de Yohanan, te das cuenta que la palabra es la luz, que la luz es la palabra, y que la palabra resplandece en medio de la oscuridad. Cuando te quita la duda, te quita todo ese miticismo, y esa oscuridad no prevalece porque ya tiene la luz de las Escrituras. Entonces, amigo querido, viene el otro versículo, que es el versículo 14, el cual te dice que tabernaculizó en nosotros. ¿Ve? Esa palabra tabernaculizó en nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de luz, de espíritu y de verdad. Y te lo leo nuevamente para que te des cuenta que lo que te estoy diciendo, amigo querido, es totalmente Biblia. Juan capítulo 1 versículo 14 es la otra parte que que encierra el fundamento de los apóstoles, el fundamento de los emisarios del Mesías y el fundamento de los profetas. Aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Baruch Hashem por esa palabra. De verdad que sí. Maravilloso es el Eterno. Mira, pudiéramos abarcar otras citas bíblicas, pudiéramos seguir buscando, indagando, porque es importante, amigo, que tú conozcas la eficiencia y la fidelidad de lo que te estoy hablando. Vuelvo a repetirte, no te dejes guiar por lo que te digo. Nuestro fundamento, nuestro enfoque, lo que nosotros hacemos cuando llevamos nuestra enseñanza a las personas, es presentarle un evangelio completo. Estudiamos la palabra desde el Bereshit, que es Génesis, hasta el Apocalipsis. Todo lo hacemos bajo un contexto, bajo un criterio hebreo. Estudiamos las Escrituras de las raíces hebreas y enseñamos una legalidad y una vigencia de la Torá. Sabemos que la Torá no salva, no buscamos la salvación por medio de guardar los mandamientos. Es más, creemos firmemente que solo el Eterno, en su gracia y misericordia, da la salvación a través de la obra expiatoria de Jesús HaMashiach, a quien conocimos como Jesucristo, al morir por nosotros en el madero, derramando su sangre bendita, limpiándonos de pecado y otorgándonos a nosotros la vida eterna. ¿Por medio de qué? De la Torá, amigo querido. La Torá de Moisés no suma gracia, sino que demanda gracia. No somos salvos por guardar la Torá. Guardamos los mandamientos por amor al que nos salvó. Nosotros ya hemos implementado el uso de los términos hebreos a medida que avanzamos en nuestros estudios y restauración del mensaje bíblico. Notarán que hemos cambiado los nombres que usualmente se usan en las tradiciones hispanas de la Biblia por los nombres originales en hebreo. Por ejemplo, el nombre hebreo de Jesús, a quien conocimos como Jesús, es Yeshua. Yeshua significa salvación. Lo más importante para nosotros es tener en nuestra mente que cada vez que decimos Yeshua, estamos refiriéndonos a el Mesías. Y conocerá la verdad, como lo dice el libro de Juan 8:32, y la verdad os hará libre. La verdad, la palabra de Adonai, que conocemos y ponemos por obra en nuestras vidas, esa es la que nos traerá libertad y bendición en todos los aspectos.
Para esto es necesario tener un corazón dispuesto a escudriñar las Sagradas Escrituras desde la perspectiva histórica y cultural hebrea. Una mente rígida y un corazón duro no cree que ya ha tenido todo el conocimiento de la verdad. No podrá recibir esta revelación profética para nuestros días, los cuales son los días de la segunda venida de nuestro Mashiach, de nuestro Salvador, y el establecimiento del reino milenial del Mashiach y la restauración del reino de Israel como de todas las cosas. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, capítulo 3, versículo 21, ahí encuentra el soporte de lo que te estoy hablando. Oremos, amigo querido y hermano que me escucha, para que el Ruach HaKodesh, espíritu de santidad, nos dé un espíritu de entendimiento y sabiduría para alcanzar la estatura de varón perfecto, Yeshua nuestro Mashiach, y lleguemos a ser una novia ataviada con vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, esperando su llegada para la Cabó, o para la venida del Mesías, para el reino milenial y honra de nuestro Abba eterno. Bendito sea su nombre, amigo querido. Que esta enseñanza sea de mucha motivación para ti. Por favor, te motivo, te estimulo a que investigue las Escrituras. Mira, podríamos abarcar muchas otras citas. Ya estamos en preparación del cuarto punto en defensa de la verdad, porque han atribuido que el Mesías ya puso fin a la Torá, pues bíblicamente, con la misma versión Reina y Valera 1960, le voy a estar dando las instrucciones para que ustedes puedan comprender que no es como nos enseñaron, que nos dieron que el Mesías puso fin a la ley, no, como lo dice Romanos 10:4. No, amigo querido, el Mesías no vino a finalizar nada, porque cuando tú lees en el libro de Mateo, el capítulo 5, versículo 17, te das cuenta que, y lo voy a dar lectura para ya dar, porque han hecho creer, han dado el entendimiento de que el Mesías ya lo abolió todo. Y yo pregunto, entonces, de ser así, tenemos libertad de adulterar, tenemos libertad de fornicar, tenemos libertad de mentir, de robar, de hurtar, tenemos libertad de infringir la Torá, porque si el Mesías le puso fin a la Torá, que son donde están las instrucciones y los mandamientos, entonces quiere decir que las 10 palabras que le fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí, en el monte Oreb, ya no tiene validez. Corrígeme si me equivoco. Si aplicamos literalmente como lo dice Romanos 10:4, que el fin de la ley es el Mesías. Si lo vemos desde ese punto de vista, ya lo demás no tiene validez. Pero de eso estaremos hablando en la cuarta presentación en defensa de la verdad, o en defensa de la verdad punto 4, y le leo el párrafo 17 del Mateo 5. Dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Sí, el fundamento. No piensen que he venido a abrogar el fundamento y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahí está claro, amigo querido. El Eterno no vino a cambiar nada a través del Mesías. Somos casa de Israel, somos un pueblo hebreo, que gracias al Padre Eterno hemos conjugado con este ministerio en el cual estoy presentando hoy, el Ministerio MS Shalom Internacional. Nuestra visión es convertir a cada hombre, mujer y niño que el Eterno traiga a nuestra congregación, Keilah, en un verdadero hijo de Israel, convencido de que gracias a la sangre de Yeshua derramada en el madero, ahora es llamado a vivir como él vivió, en hebreo, obediente a los mandamientos de la Torá, esperando cada día con alegría de corazón su anhelo regreso. Somos casa de Israel, amigo querido. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre tu vida, que el Eterno tenga de ti misericordia y te dé de su shalom. Abrazo. Habló para ustedes el pastor Elmin Rojas de la Keilah MS Shalom Internacional, Monagas, Venezuela. No se olvide, denle un like y comparte este video para que sea de bendición para muchas otras personas.